Hola, mi nombre es Laura Alejandro Romero Sepúlveda de la Facultad de Estadística y el día de hoy les voy a explicar un ejercicio utilizando estructuras de control repetitivo mediante el programa C++. Este será el ejercicio a desarrollar. Básicamente nos pide elaborar una tabla de valores x, y y t para tres ecuaciones diferentes. Nos dicen entre qué valores varía, valga la redundancia, la variable que hay dentro de nuestra ecuación y con qué incrementos. A continuación, empezaremos con nuestro ejercicio. Rápidamente explicaré. Para empezar en nuestro entorno en C++, tenemos que incluir ciertas librerías. Entonces, la primera que vamos a incluir será IOStream. ¿Esto para qué nos sirve? Básicamente es para poder generar la entrada y salida de nuestro programa. La librería mat, esta nos sirve para incluir las funciones matemáticas, que son las que utilizaremos más adelante en el desarrollo de nuestro ejercicio. strlib nos sirve para realizar los subprocesos, que son comandos del sistema operativo. Es decir, son comandos dados por variables como por ejemplo system. Using namespace, esta nos sirve para palabras reservadas como code y sin, que son las que nos permiten la entrada y impresión de los datos. Y por último, inMy es el estado de entrada del programa. Ahora, vamos a empezar a desarrollar nuestro ejercicio. Primero que todo, debemos asignar nuestras variables. Entonces, primero debemos crear un menú. Entonces, en el menú vamos a tener unas opciones. Entonces, vamos a definir como entero o que va a representar las opciones. Nos dice que la tabla tiene que llevar las variables x, y, t. Entonces vamos a definir como real, ya que está basado en ecuaciones, las variables x, y, t. Entonces float x, y t. Siempre ponemos punto y coma. También nos pide en una de las ecuaciones la constante Euler. El programa no sabe cuál es el valor de esa constante, por tanto, entonces necesitamos definir esta constante. Entonces float const. Entonces vamos a decirle que Euler es igual a 2.71828, y listo. Esa es nuestra definición de variables. Entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro ejercicio. Primero vamos a compilar, verificamos que no nos muestre ningún error. Compiló perfectamente. Y continuamos. Para poder empezar a crear nuestro menú, vamos a utilizar la estructura repetitiva do while. Recordemos que esta es hacer mientras. Entonces vamos a poner count, que no se escriba count. Vamos a hacer una tabla. Un menú es una tabla, entonces vamos a utilizar \t. Vamos a escribir la palabra menú. Vamos a finalizar con un \n, que recordemos que este es el que nos permite cambiar rápidamente de línea, dejando un espacio. Recordemos que como esto es un texto, todo esto va en comillas. Entonces esto lo ponemos entre comillas, punto y coma. Lo siguiente que vamos a escribir es pedirle al usuario que digite la opción deseada. Entonces count. Entonces vamos a pedirle digite
vamos nuevamente a dejar un espacio con \n. Y vamos a darle la paleta de opciones. Entonces, sabemos que tenemos 3 ecuaciones. Y entonces acá. Esta es nuestra primera ecuación. Entonces el usuario va a marcar 1 para la primera ecuación. Vamos a separar con un n y esto es para que luego cuando nos imprima el resultado pase a la siguiente línea para mostrar la siguiente ecuación. Esta es la siguiente ecuación que ya está definida. Entonces el usuario marcará 2 para esta. Marcará 3 para la siguiente ecuación. Y cuando el usuario quiera salir del menú, recordemos que estamos utilizando un do while, va a utilizar la opción 4. Listo, y también finalizamos con un \n y punto y coma. Ahora le vamos a decir sin que por favor el dato que el usuario ingrese por la variable op, que es la que definimos como opción. Vamos a utilizar end L, que es para que la línea apenas termine esta pase a la siguiente. Entonces count listo. Entonces vamos a empezar a desarrollar nuestro menú. Vamos a utilizar un switch. Recordemos que switch es el sinónimo de según. Entonces vamos a decirle switch entonces abrimos paréntesis. En los paréntesis vamos a decirle sobre qué variable va a trabajar. En este caso estamos hablando del menú, es decir, va a trabajar sobre la variable op. Abrimos corchetes y empezamos a trabajar. Entonces, para el case 1 vamos a utilizar la primera ecuación. Entonces vamos a decirle que por favor le muestre al usuario la primera ecuación. Le vamos a dar espacios entre líneas, punto y coma. Ahora, ¿qué necesitamos acá? Para la primera ecuación, para cada una, de hecho, nos dice que tenemos que hacer una tabla. En esta tenemos los valores de X y de Y. Entonces, este code será, para hacer tablas, recordemos que utilizamos el \t. Entonces, count, abrimos comillas. Entonces, control C, \t. Entonces le vamos a decir que primero nos va a mostrar la variable X, luego le vamos a decir que nos va a mostrar la variable Y, y le vamos a dar espacios. ¿Qué es lo que necesitamos para poder desarrollar esta ecuación y que nos muestre correctamente la tabla de valores que hemos definido en este momento? Vamos a utilizar un for. Entonces, for, recordemos que esta es una estructura repetitiva. Entonces, primero que todo le vamos a decir que vamos a variar la variable X según como nos indica el ejercicio. Entonces, X está desde 5 hasta
los menores o iguales a 10. Menores o iguales a 10. Y nos dice que la variable va a incrementar, entonces x. Recordemos que para los incrementos vamos a poner de esta manera. Y dice que va a incrementar en 0.2. Entonces vamos a abrir la llave para nuestro for. Acá vamos a definir la ecuación. Entonces ya la tengo aquí lista para ahorrar procedimientos, para ahorrar tiempo. ¿Sí? Entonces recordemos que esta librería mat es para las funciones matemáticas. Para poner exponentes vamos a utilizar POW. Ponemos la variable y el número o a lo que va a ir elevado. Luego de haber definido nuestra ecuación, ¿qué necesitamos ahora? Que nos imprima en pantalla la tabla. Entonces vamos a utilizar nuevamente el comando count. Entonces vamos a decirle nuevamente \t para que siga la hilera de lo que habíamos hecho acá al inicio. Entonces abrimos comillas, \t. ¿Qué variable es la que nos va a mostrar? Entonces nos va a mostrar lo que haya en la variable x. Nuevamente vamos a poner un \t y la variable que nos va a mostrar ahora será la y. Y vamos a utilizar un enddl para cambiar de línea. Ahora, recordemos que como estamos haciendo un for dentro de un switch, entonces necesitamos insertar un break. Recordemos que este break se ingresa para que sea solo, si digitamos solo esta opción, este sea el único procedimiento que haga y no siga realizando las siguientes opciones que haya en nuestro menú. Listo. Vamos a hacer lo mismo para las siguientes 3 ecuaciones. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Para todos los casos vamos a utilizar, este sería el caso 2, la opción 2. Vamos a cambiar nuestra ecuación. En este caso, esta va a ser la segunda ecuación. Esto será lo que verá en pantalla el usuario al digitar la opción 2. Nuevamente tenemos una tabla con las variables x y y. Acá para este caso los incrementos serán en x, serán desde 1, las variables irán desde 1 hasta 3, con incrementos de 1 en 1. Por lo tanto, acá vamos a colocar más. Vamos a colocar la ecuación correspondiente a la segunda parte. Listo. Y nuevamente nos va a mostrar la misma tabla que en el caso anterior, pero según esta ecuación. Vamos a hacer nuevamente el break. Y vamos a hacer el caso 3. Entonces, nuestra tercera ecuación. Esta es nuestra tercera ecuación.
Ahora, en este caso no nos va a mostrar las variables x y y. Recordemos que para esta tercera ecuación tenemos t. Va a variar t. Entonces acá nos vamos a dar una tabla de valores de t y y. Entonces t va desde 1 hasta 10. Y esta va a incrementar de 2 en 2. Entonces t incrementa de 2 en 2. Ponemos la ecuación de nuestro ejercicio. Recordemos, utilizamos POW, utilizamos la constante que definimos acá al inicio del ejercicio. Y en este caso vamos a mostrar la variable t y y. Vamos a insertar nuestro último break. Y recordemos que para cerrar nuestro switch, entonces si no escoge la opción 1, ni la 2, ni la 3, entonces si pone alguna otra opción que no sea ninguna de estas, necesitamos que le muestre un error. Entonces vamos a utilizar default. Entonces default por defecto, ¿qué le va a mostrar al usuario? Entonces por defecto le vamos a decir al usuario que la opción no existe. Entonces opción no existe o que es incorrecta. Vamos a utilizar un \n para que nos dé espacios y luego no nos vaya a imprimir esto tan pegado. Listo. Terminamos nuestro switch. ¿Qué nos falta? Nos falta cerrar nuestro do while. Entonces, acá al inicio utilizamos una librería que se llama stdlib. Entonces vamos a agregarle algunas cositas importantes a nuestro menú. Primero le vamos a decir, según stdlib tenemos el comando system. Entonces primero le vamos a decir system pause. ¿Qué es system pause? System pause nos sirve para esperar a que el usuario presione alguna tecla para continuar con la ejecución del programa. Y también vamos a utilizar system cls, que esta nos sirve para limpiar la pantalla y que el usuario empiece una nueva ejecución. Por último, vamos a utilizar nuestro while. Entonces, while. Entonces, el programa va a realizar todas estas ejecuciones mientras que esté guiado por la opción que digite el usuario en nuestro menú. Pero ¿qué pasa si el usuario digita algo diferente a lo que hay en nuestro menú? A todo lo que ya hemos codificado. Es decir, si el usuario necesita ya terminar, él ya no quiere hacer más ejecuciones con estas ecuaciones, quiere salir del programa, el usuario va a digitar la opción 4, que fue la que definimos aquí al inicio del menú. La opción 4 es salir. Entonces, si digita la opción salir, que es la cuarta, va a salir del programa. Recordemos siempre poner nuestros punto y coma para que el entorno de C++ no nos muestre ningún error al compilar. Verificamos que todas nuestras sentencias abran y cierren correctamente.
Vamos a probar nuestro código. Entonces compilamos y corremos. Listo. Entonces, como vemos, tenemos nuestro menú. Entonces, menú me está diciendo que digite la opción deseada. Entonces, 1 para la primera ecuación, 2 para la segunda, 3 para la tercera y cuarta para salir. Vamos a digitar la opción 1. Vamos a probar nuestras 3 ecuaciones y la opción salir para ver que haya quedado correctamente. Entonces, opción 1. Nos muestra la opción 1 qué ecuación era y nos muestra la tabla para X y para Y, nuestra tabla de valores. Entonces presionamos cualquier tecla. Vamos a probar la opción 2 nuevamente. También nos muestra la tabla de valores de 1 hasta 3 con el incremento que le habíamos dicho que era de 1 en 1. Vamos a probar en la opción 3. Nos muestra la tabla de valores con la variable t con incrementos de 2 en 2 y los valores en y. Por último, si el usuario ya no desea realizar más procedimientos ni ecuaciones, va a digitar la opción 4, que es salir, y se terminó el programa. Como vemos, ya hemos probado todo nuestro código y está correctamente.